Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Fin de Político. Llegamos al episodio 17. Poder, dictaduras y muerte. No es patria, socialismo y muerte. Poder, dictaduras y muerte. Bienvenido, Daniel, a un nuevo Fin de Político. Bienvenido a comentar este fenómeno de los dictadores que pasan por el poder. A algunos les cuesta dejarlo, otros no lo dejan nunca. Pero al final de sus días se consiguen con una verdad que es de la que siempre estuvieron huyendo. Ellos no es que huían de la oposición, no es que huían del capitalismo y las leyes de mercado, no. Los dictadores huían de la verdad universal que nos mueve a los hombres, y es que somos seres mortales, que nos vamos a morir. Pero les llega la hora nona y se terminan muriendo como cualquier mortal. Recientemente se ha muerto a los 95 años, imagínate tú. Robert Mugabe, dictador por más de 30 años de Zimbabue, padre de una de las hiperinflaciones más grandes de la historia contemporánea mundial. Y bueno, Robert Mugabe ha ido a acompañar al inframundo, a Fidel Castro, a Muammar Gaddafi, a Saddam Hussein, a Chávez, a una cantidad de sujetos impresentables ha ido a acompañar Mugabe. Pero en fin, bienvenido Daniel a un nuevo episodio. Pero muchas gracias. Es un día feliz, es un episodio feliz porque vamos a hablar de la muerte de los dictadores, que es lo que en realidad es a lo que le huyen. A los dictadores les encanta la muerte ajena. Los dictadores, para ser dictador que se precie de serlo, mata. O sea, no hay en la historia un dictador que no haya asesinado para mantenerse en el poder, obviamente. En tal sentido, creo, Neomar, que esto de establecer esa frase, el poder, las dictaduras y la muerte, es que no hay dictadura sin muerte y mucho menos sin poder, ¿no? Como decía el famoso chiste de esta gente que se casa por poder y se divorcia por no poder. Bueno, las dictaduras se fabrican en función del poder y de la muerte. En tal sentido, yo creo que, sin embargo, ¿no? La muerte de los dictadores, cuando es muerte natural, revelan la fragilidad de la sociedad que tuvo que soportarlos. Yo creo que cuando un dictador muere en su cama, pues es el fracaso de una sociedad. Por eso es que yo me sentí tan mal cuando murió Chávez. Yo sí me sentí mal. Se lo comentaba hoy a nuestra amiga en común, Nitu Pérez Osuna, en conversación para mi programa Fuera de Orden, que yo lloré cuando Chávez se murió. Yo lloré cuando Chávez se murió. ¿Qué lloraste? ¿Qué sentías? Pero no por él, sino porque recordé lo que significó para mis abuelos paternos. Mis abuelos me echaron el cuento de cuando murió Gómez. Y mi abuela me contaba que ella tenía 10 años cuando murió Gómez y que en el pueblito donde ella vivía, allá en Carayaca, llegó la noticia como un mes después de la muerte. Y además de eso, el hecho de yo darme cuenta de que yo era parte de una generación cuyos padres vivieron en dictadura, cuyos abuelos vivieron en dictadura, cuyos abuelos vieron morir un dictador de fastidio en su cama. Y entonces yo dije, bueno, quiere decir que aquí la historia no ha cambiado. Y yo sigo siendo entonces, sigo viviendo en el mismo mundo que vivían mis abuelos, donde los dictadores se apoderan del país y se mueren tranquilos en sus camas. Y eso a mí me dio mucha tristeza, de verdad. Te lo digo sinceramente, me dio mucha tristeza. Claro, la tristeza me duró poco porque después cuando caí en cuenta que Chávez se había muerto, me alegré mucho. Y Pero, todavía te alegra, ¿no? no, sí, sí, porque, pero fíjate que no es una alegría malsana, de que, ay, bien hecho que se murió. No, 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 es una alegría sincera. Yo creo que el saber que Hugo Chávez no está es algo que debe darle fuerza a los venezolanos para entender que nadie es eterno por más poder que tenga y que además es mucho más sencillo
salir del chavismo sin Chávez que con Chávez. Yo siento que eso es así. Claro, Daniel, es que cómo negar que Chávez era un encantador de serpientes, un tipo que explotaba, creo que tú siempre lo habías dicho, ¿no? Las taras de la nación, todas esas cosas que arrastraba, a veces mitos y a veces verdades, ¿no? Porque hay cosas que sí eran verdad, pero muchas veces demasiados cuentos de camino para sacarle provecho político a eso. Y con base en esas taras, Chávez edificó esa cosa que se llama chavismo, un edificio que tiene goteras, un edificio que tiene las ventanas rotas, que se le cae el friso de las paredes, pero que es un edificio llamado chavismo, donde hay una cantidad de cosas, yo diría que por allí por un 80% de cosas que son una gran estafa y una gran mentira. Pero Chávez es uno de esos sujetos, como Fidel Castro, hay que decirlo, de tal palo tal astilla, uno de esos sujetos que nacen cada tantas décadas que logra engañar a un pueblo. Bueno, y como Hitler también, o sea, está en otra categoría, pero Hitler era un tipo que a través de la persuasión discursiva, a través de la retórica, hizo creer a un pueblo tan sabio, pero que tenía tantas heridas como el alemán que toma Hitler en la década de los 30, que lo que él proponía era la solución a la salvación no solo del pueblo alemán, sino de Europa y quizás de la única civilización potable del mundo, ¿no? Pero fíjate que la historia, y hablar de dictaduras, por supuesto que hay una larga historia de dictaduras, por ejemplo en Europa del Este, las hijas de la dictadura per se, que es la dictadura soviética, esa dictadura colegiada, porque no es una dictadura de un solo hombre, es la dictadura del partido, la dictadura comunista perfectamente estructurada a través del Partido Socialista, del Partido Comunista Soviético, ¿no? Pero, y ahí entonces tú viajas a varios dictadores de Europa del Este, todavía queda uno por ahí, creo, Lukashenko es una expresión de eso, lo último que queda. Pero hablar de dictadura es hablar de América Latina y hablar del Caribe, sobre todo. Esos famosos dictadores, la figura del dictador caribeño, de hecho, ha sido muy atractiva para la literatura a lo largo de muchas décadas y le dio material de trabajo a muchísimos escritores. Tú has citado mucho la obra de Asturias, por ejemplo, del señor presidente, pero a mí me encanta, por ejemplo, es mi libro, te lo he dicho, favorito de García Márquez, independientemente de sus credos y sus convicciones políticas, Los otoños del patriarca. Esa escena, porque, ¿qué logra García Márquez en ese libro, Daniel? Esa escena de que el dictador está por encima de lo natural, del bien y del mal, o sea, que es un tipo, y entonces la gente se lo creía y decían, pasaba el dictador pasaba en un carro y nada más se le veía un guante blanco saludando y era como tocar a Dios, era como un tipo que nunca se iba a morir, además porque era un tipo ya decrépito, muy anciano, pero que nadie pensaba que se iba a morir y entonces el tipo montaba hasta orgías, convirtió el palacio de gobierno en una casa de orgías y todo lo demás y los caballos se metían, claro, eso es realismo mágico, ¿no? Y echaban las plastas, los caballos pero esa figura del dictador, hasta cierto modo seductiva para la literatura, es muy propia de América Latina. Y bueno, y en la fiesta del chivo ni te digo, con la historia de Chapita Trujillo. Sí, Pero no. tenemos historias Ujú. de tipos que han llegado al final de sus días con historias bien tristes, Daniel. Desde atentados hasta tipos que se mueren, y lo hemos dicho por ahí en la radio también, hasta con una colostomía y Sí, bueno, cagando en haciendo bolsa. del 2 una bolsa. Cagando en bolsa, se pone cagando en bolsa. Mira, yo creo que el tema y en la ñapa, el tema de la ñapa y para ver la ñapa en la descripción de este video está el enlace a la ñapa. La ñapa de hoy se llama Bailando sobre la tumba de los tiranos, porque si los tiranos en vida bailaron sobre el pueblo, sobre una tumba, una rumba, merece que nosotros bailemos sobre la tumba de los tiranos. Pero entonces, pero fíjate tú, ¿no? Tú hablas, sí, en efecto, de los tiranos caribeños, pero está el tema de los tiranos centroamericanos, ¿no? Porque de los tiranos caribeños, yo creo que hay tres nada más. Eh, Fidel, no, del Caribe. Ah, bueno, si incluye a Ah, Venezuela del tú dices Caribe. las islas, bueno, si metes a Venezuela, digo Claro, yo. claro, claro, claro. Te metes a Venezuela, claro. Entonces está Fidel, está Batista, está Chapita Trujillo, está Duvalier. Terrible. Si llegas a Centroamérica, te consigues a ese espanto que eran los Somoza, esas barbaridades que se vivieron en Honduras, esa cosa terrible que se vivió en Guatemala. Fíjate, hablando de tiranos que se mueren de viejo. Este señor, el último tirano de Guatemala,
que lo llevan a juicio y el tipo se muere cuando el juicio no había concluido, entonces murió impune. Y es allí donde tú te das cuenta de cómo al parecer, bueno, el caso de Pinochet, ¿no? Que hay gente que no le gusta que uno lo llame tirano aquí, y todo el que entra aquí a este canal a insultarlo a uno porque estamos metiéndolo con el asesino dictador de Pinochet, lo vamos a bloquear, lo vamos a escupir. Porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de dictadores y de tiranos. Usted puede decir, bueno, pero él lo hizo bien. Sí, pero eso no le quita a los dictadores. Él era un dictador. O sea, punto. O sea, lo demás es otra discusión. Eh, pero hay algo yo creo que es más feo que las dictaduras caribeñas, que ha dado mucho por la literatura, pero yo creo que las dictaduras africanas han sido horrorosas, ¿no? Claro. No, las cosas horribles, ¿no? Mugabe es uno entre tantos. No te olvides de, no te olvides de Mobutu Sese Seko. No te olvides de todo lo que se vivió con esto en Sudán. No te olvides del Yemen. No te olvides de países como Malí, de países que algunos ni siquiera saben que están en el mapa. De los casos de Camerún, de Nigeria. Ahora, Daniel, ¿tú qué sabes más de esto? La dictadura africana o los dictadores africanos se corresponden más a la decantación de un proceso de guerra civil, ¿verdad? Donde un tirano termina imponiéndose. Yo O sea, creo que el proceso, ese- el proceso africano de establecimiento de dictaduras, desde mi punto de vista, termina siendo una derivación de procesos coloniales mal concluidos. De que hay, para empezar, naciones ficticias que surgen sus fronteras de el criterio fáctico de las potencias colonizadoras que decidieron dividir el continente en función de sus intereses. Y por eso tú te encuentras una frontera, como por ejemplo las fronteras de Egipto o como las fronteras de Libia, que son prácticamente líneas rectas, que son países que prácticamente son una figura geométrica perfecta, porque así le interesa a la potencia colonial del caso. Ignorando entonces los criterios básicos de las poblaciones allá establecidas, de la cuestión de las tribus, de la cuestión de los distintos pueblos que allá habitaban. Te das cuenta entonces de cosas espantosas como el caso de Ruanda y Burundi, con estas mayorías y minorías tutsis y hutus, o te das cuenta de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Etiopía y Eritrea, que nadie se explica por qué existen esos dos países, si al fin y al cabo son un pueblo único en el continente, porque es el pueblo tigra, los llamados tigriña, a los cuales he tenido oportunidad de conocer muy bien aquí, que no se les asume, que se les asume como herederos del patriarca Abraham en su unión con la reina de Saba. Pero entonces son dos países, dos países y pobres, ¿no? Ahora podrían ser uno solo. Más o menos la misma rareza que uno puede ver que una isla como la isla de Quisqueya esté dividida en dos países. Los dos pobres, uno paupérrimo y el otro pobre, pero República Dominicana es un país pobre. Entonces, tú te das cuenta de que en efecto no es lo mismo, para que un dictador exista, y se sostenga esa dictadura en el poder a través de la muerte, tienen que existir unos procesos en cada país que hacen a cada dictadura una cosa particular. Y ahí es donde tú te das cuenta, por ejemplo, en el caso este que te estoy comentando, en el caso de República Dominicana, cómo en Dominicana había un dictador como Trujillo, ¿no? Y en Haití había un dictador como Duvalier, que era un tipo que hacía alarde de poderes mágicos religiosos, que hacía alarde además de eso de un liderazgo que nunca fue más allá de sus fronteras, ¿no? Y eso es una característica de las dictaduras del siglo XX, sobre todo en América Latina, eh, que eran dictadores autárquicos. Sus que miraban intereses, para adentro. los dictadores rurales, como Gómez,
como Trujillo, como el propio Duvalier, eh, eh, Somoza, eh, eh, el primer Somoza, el primer Somoza. ah, Pero después empieza a haber una, o sea, eran dictadores que no les interesaba trascender más allá de su frontera. Ellos eran hacendados y convertían a sus países en sus haciendas personales. No, en cambio, ya llega un momento en que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial o en ese periodo, en donde empieza a haber una intención de internacionalizar el tema de las dictaduras y convertirlas en referencia. Por eso que se hablaba de la famosa Internacional de las Espadas, donde formaba parte uno de los Somoza, ya no el padre, sino creo que el intermedio, entiendo que fueron tres, no recuerdo cuántos fueron al final, que era padre de dos hijos. el que coincide, el Somoza que coincide con el gobierno de Pérez Jiménez, de Odría en Perú, de Rojas Pinilla en Colombia, en efecto, de Perón en su primer gobierno en Argentina. Todos estos tipos se terminan convirtiendo en lo que se llamó la Internacional de las Espadas. Y después, en el Cono Sur, se da toda esta unión, ¿verdad? Anticomunista fundamentalmente, que termina montando estas cosas como la Operación Cóndor, etcétera, etcétera, donde se dan cuenta de que hay en efecto una situación internacional que amerita que ellos actúen con aliados internacionales. El tema de Fidel Castro intentando hacer lo que él decía, que era exportar la revolución. Fidel Castro quizá es el más connotado exponente, por cierto, en la antípoda de sujetos como lo que tú estás describiendo, como Chapita, como los Somoza, porque los Somoza eran aliados de los Estados Unidos, como Pérez Jiménez, Como Batista. Fidel es la antípoda porque además es una cosa comunista y el padre del comunismo latinoamericano, pero Fidel Castro quizá es el más exportador del modelo de buscar que la dictadura salga de la frontera. Y es ilógico, ¿no? Porque Fidel Castro además, en el tiempo, uno diría, bueno, es el que menos chance tenía de exportar algo, porque territorialmente, en PIB, incluso en términos de desarrollo y en términos de cualquier cosa, economía, tamaño de la economía, Cuba no tenía o no representaba lo que representaba un país, como tú podías decir, bueno, la dictadura brasileña, de la cual la gente no recuerda los nombres de los militares porque era una dictadura corporativa, era una dictadura como la que yo te decía que en algún momento tuvo, por supuesto, en otra antípoda también, la Unión Soviética. Es la dictadura en ese caso, la dictadura del Brasil, una dictadura de las Fuerzas Armadas, sucesoral. Pero nunca hubo la intención, en cambio de Fidel, teniendo un paísito de esa isla de Cuba que él se reinventó y él hizo, él dijo, no, esto yo tengo que llevarlo a distintas ubicaciones geográficas. Y primero trata por la guerrilla y después se monta, por cierto, un tema del que hemos hablado ya en Fin de Político, se monta en el Foro de Sao Paulo, que es la conquista democrática del poder para minar las democracias. Pero yendo al tema del dictador y de Fidel, por cierto, es muy triste, como tú hablabas de Chávez, arrancabas hablando de Chávez, es muy triste porque un dictador tiene básicamente dos caminos, ¿no? O se muere en el poder o se muere tranquilo de viejo. Bueno, se muere en el poder, puede morirse de viejo. Un dictador nunca es expresidente, un dictador no es exdictador. Eso es una tautología. No hay un dictador que uno diga, mira, se desincorporó, al menos que lo saques, como pasó con Pérez Jiménez, pero nunca un dictador se autorreleva del poder. O se queda en el poder y se muere tranquilito en una cama, claro, ya vencido por los años y dándose cuenta de lo que el que se proponía no era verdad, que era ser infalible, que era ser inmortal. Fidel Castro, por ejemplo, tiene el caso de Chávez, pero hay otra cosa, los dictadores que logran salir o lo sacan y luego no, en la salida del poder no les basta, sino que terminan siendo asesinados, o dentro del poder los terminan asesinando. Chapita asesinado siendo dictador, y por ejemplo el caso del último Somoza, de Tachito creo que era, del último hijo de Somoza, que lo mataron en Paraguay, ¿fue? O en Argentina, no recuerdo. Le volaron el carro, lo ametrallaron, no recuerdo. Claro, después de salir del poder. Después de salir del poder. Claro, Entonces, fíjate que hubo y siempre, porque eso es importante, entonces este episodio se llama Poder, Dictaduras y Muerte. Es imposible que alrededor de un dictador no esté rondando permanentemente la muerte, porque como el poder puede ser
una cosa tan omnímoda en manos del dictador que sus oponentes, al ver que no hay forma de desplazarlo del poder, porque no se va a ir, sino que hay que matarlo. Yo creo que no ha habido casos de un dictador en la historia que no haya sido víctima de intentos de asesinato, porque en efecto es lo que se busca. El caso de Tachito, el asesinato del último Somoza, yo creo que no hay nadie que lo llore, de verdad, no hay una persona que llore esa muerte. La muerte de Chapita Trujillo no es algo, o sea, nadie lo llora. Mucho más cuando Trujillo fue capaz inclusive de mandar a matar a presidentes de otros países, como hizo con el caso de Rómulo Betancourt en el famoso atentado del 24 de junio del año 60. Cuando cae o cuando se va de Cuba Fulgencio Batista, hubo un momento en los años 60, creo ya, que a Fidel Castro se le ocurre la idea de que había que matar a Batista, que eso era o creo que lo iban a secuestrar, era la cosa, lo iban a secuestrar y se lo iban a llevar a Cuba para hacer un juicio, una cosa, y propagandística, todo aquello, y tenían el comando armado, que por cierto le iba a dirigir uno de los de la Guardia, uno de los hermanos de la Guardia, luego fusilado, y no les dio tiempo porque Fulgencio Batista se murió. Tienes el caso, por ejemplo, de los golpes o acciones que se hicieron contra Gómez. Tienes los atentados que se intentaron hacer y nunca siquiera llegaron cerca. En el caso de Pérez Jiménez, a Pinochet se le hizo un atentado, estuvo bastante cerca. En el caso recuerdo el caso de este dictador que era Francisco Franco, al cual le asestaron un golpe que creo que fue peor que asesinarlo, porque ya todo el mundo sabía que Franco no daba más, que era un anciano que inclusive no se le escuchaba la voz y no se le buscaba hablar porque era un pobre viejecito ahí que ya estaba consumido. Entonces, como que matar a Franco era una gran ociosidad. Y entonces lo que se hizo en aquel momento, que creo que ha sido la única acción eh, respetable de la historia de la ETA, que fue decir, bueno, ¿para qué vamos a matar a Franco que ya tiene un pie en la tumba? Vamos a matar al sucesor. Y fue cuando le hicieron el atentado con bomba a el vicepresidente, al almirante Carrero Blanco, que era el obvio sucesor para la primera asociación que se armó del franquismo. Bueno, y lo mataron, al tipo le pusieron un artefacto en la calle al momento que pasó el carro, y el carro terminó montado en un techo de la potencia que tenía la bomba. Se puede lamentar eso, yo creo que fue una muy buena acción, porque de alguna manera había que parar la continuidad de esa dictadura. Se han visto otros muchos casos parecidos. Bueno, lo que le pasó a este personajito que era Gaddafi, por ejemplo, o lo que termina pasándole a dictadores africanos que simplemente, o lo que le pasó a Ceausescu, ¿vale? A Ceausescu la gente lo agarró y, bueno, y se acabó y fusilado. Entonces, siempre va a haber un dictador con la muerte atrás. O sea, no se escapan, porque sobre todo mientras más sanguinario es el dictador, mientras más sanguinario es, más deseos de hacerle llegar temprano la muerte va a haber a su alrededor. Pues, sabes que una de las grandes preguntas que uno puede hacerse es cómo un gobernante, independientemente de la orientación que quiera darle a su país, esto es económica, cultural, política, puede llegar al punto donde la regla del régimen es matar a alguien todos los días. Y hay dictadores que tú sacas la cuenta de los días que permanecieron en el poder y tienen más de un muerto por día, a veces hasta 100 muertos por día. Bueno, si tú sacas la cuenta de cuánta gente mató Stalin en la Unión Soviética, te vas a llevar a la desagradable sorpresa de que Stalin incluso mató más gente que Hitler. Sí. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que para la gran prensa mala que tiene Hitler, que por supuesto la tiene bien ganada, hablar de Stalin es hablar de una marca mayor, ¿no? Estoy hablando de más de 50 millones de personas, según los cálculos más conservadores. Entonces, la gran pregunta es, Daniel, ¿cómo un hombre
esto ya en términos psicológicos, puede llegar a un punto donde yo no sé si porque le convenga, le gusta o porque no tiene otro remedio, hace del asesinato selectivo, masivo, una especie de modo de vivendi del régimen. O sea, ¿qué puede pensar alguien así? ¿Cómo puede llegar a su casa todos los días alguien así? Bueno, allí solamente tienes una explicación, que es cuando ya este hombre se fusiona con el poder, se asume como algo que está, repetimos, como arrancamos diciendo en el episodio, por encima del bien y del mal, y de que como el poder no lo puede soltar, tú utilizas cualquier razón o cualquier mecanismo que tú tengas a la mano para perpetuarte en el poder. De hecho, una de las visiones que tiene el comunismo soviético es que tú, al ser hombre del aparato del partido, ya tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú perteneces al aparato. Tú sirves siempre y cuando tú tengas alguna motivación que te haga funcional dentro de un esquema de trabajo que tiene el Partido Comunista. Que seas un espía, que seas un asesino del Estado, espía puede ser, bueno, eras de la KGB, que seas un burócrata técnico del aparato comunista y seas un científico, por ejemplo, como tantos científicos que prestaron la ciencia al servicio del horror, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tú no existes como ser humano. Y esto yo creo que es lo que pasa un poco con los dictadores, porque yo, francamente, Daniel, no puedo pensar cómo alguien puede llegar a un punto en el que diga, mira, es que no importa, porque lo importante es quedarme en el poder. Y ver al final de sus días, porque aquí volvemos, cuando ya estamos finalizando el episodio, volvemos a lo inevitable. Y es que la vida llega y te dice, hasta aquí tuviste, hasta aquí llegaste y mira cómo terminas. En algunos casos, mira, era lamentable, por ejemplo, yo veía los juicios a Pinochet cuando yo estaba pequeño, no tan pequeño, ya estaba como ayer adolescente. Y entonces Pinochet, que uno no sabía si estaba fingiendo o no estaba fingiendo en esos juicios que le lograron hacer ya un Pinochet pasado los 80 años, creo, que balbuceaba palabras. Cuando uno veía en lo último a Fidel Castro, cuando uno vio la escena con Chávez llevado a Cuba y traído y llevado y traído y llevado, o sea, unos tipos verdaderamente lamentables. Entonces, yo creo que son sujetos que son verdaderamente lamentables porque tienen todo el poder y un día se les acaba y bueno, y terminan en una cama y terminan, bueno, como ya tú lo has dicho, terminan así, pero son situaciones que yo creo que desde el punto de vista y hay trabajos muy pocos, pero se han hecho, sobre el tema del perfil psicológico del dictador, es importante porque sí, están los rurales, pero están otros más sofisticados que uno dice, bueno, pero ¿y por qué lo hacían? Y yo creo que es eso, que llega a un punto de disociación el poder político, que tú dices, yo me pertenezco yo solo funciono en este esquema, a mí nadie me saca de aquí. Y entonces vamos a la pregunta, ¿es posible? Creo que la historia no demuestra ejemplos muy alentadores. ¿Es posible que un dictador de la noche a la mañana se canse del poder? Creo que no. Bueno, sí, sí se cansan. Lo que pasa es que una cosa es que se canse y otra cosa es que entregue el poder. Son dos temas distintos. Pero Jiménez, Mugabe estaba cansado del poder, Mugabe estaba cansado. Mugabe quería entregar el poder, pero no se lo quería entregar a quienes se quedaron con el poder, se lo quería entregar a su esposa. Exacto. Los Somoza resolvieron eso con una dinastía. Yo me muero, pero sigo viviendo en mi apellido gobernando eternamente. Gómez decidió cómo era su sucesión cuando dejó a su más fiel como segundo, y que obviamente se sabía que al morir Gómez él iba a ser el jefe del país, o que por lo menos tenía los arrestos para convertirse en el jefe, y así lo demostró. En el caso de Duvalier, más o menos lo mismo. Pero cuando tú revisas y caes en cuenta, ¿no?, de que en efecto los dictadores pueden, como fue el caso de Pérez Jiménez. O sea, Pérez Jiménez se fue. O sea, ¿por qué razón Pérez Jiménez se termina yendo? Porque había Porque una el grupo, presión, tal, porque ya le no, Pérez dijeron, Jiménez mira, Pérez Jiménez se va porque esto es muy claro y siempre lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas le retiran el apoyo. Y Pérez Jiménez se debía a eso. Pérez Jiménez no le importaba si el pueblo lo quería o no lo quería. A ningún dictador le importa, en realidad. pero se fue. El punto es que se fue. Bueno, y fíjate, se murió
de bien mayor y con la alcancía llena, además, porque era un gran ladrón. De paso, saludos a todos los perejimenistas que ven este programa. Has insultado, Para media hora viendo estos episodios. Has insultado a Pérez Jiménez. Te van a regañar porque los perejimenistas ven este programa. Yo lo que te digo. Me van a decir que soy socialista, Daniel. Te van a decir que eres un triste adeco. Pero mira, para finalizar, yo te diría que lo que hay que tener claro es que si un gobernante mata, no es un demócrata. Y si un gobernante, ante la certeza de que la muerte lo acecha, la muerte natural, por enfermedad, lo que sea, se aferra al poder, no es un demócrata. Eso está claro. Cualquier persona en sus plenos cabales, ejerciendo un cargo, se da cuenta de que está enfermo y que va a llegar un momento que no va a poder seguir ejerciendo, lo mínimo que va a hacer es decir, mire, lo lamento, o sea, yo me retiro porque yo no puedo seguir en este cargo porque estoy enfermo, y se retira a realizar sus labores. Y entonces ahí es donde te das cuenta que los dictadores al final terminan siendo unos grandes cagones. Porque lo único que tienen es el poder. Sin el poder no van a tener ni siquiera quien les cambie la bolsita cuando están cagando en bolsa como Chávez y Fidel. Fíjate tú que la condición, ya lo decía, la condición de exdictador no es relativamente frecuente, solo existe si hay, bueno, un proceso tipo poco, como los de Pérez Jiménez, donde, bueno, hay una situación de fuerza, donde ese dictador saca un cálculo y dice, no me inmolo, sino que me voy al exilio, pero ningún dictador no termina ningún dictador viviendo en el mismo país del que era dictador. Ni conozco la primera historia, Daniel, de un dictador que haya salido del poder y haya quedado en esta condición y se diga que es honesto, se le tome como un referente para hablar de buena conducción del poder público, ni para decir que salió del poder más limpio de lo que entró. En cambio hay historias, bueno, de expresidentes que no eran dictadores y que sí podían vivir dentro de sus países, los países que gobernaron, y que además tenían que mostrar una hoja de vida pública y privada limpia en términos de sus ingresos, ¿no? Yo creo que eso lo dice todo. Cuando un dictador no es capaz, o cuando un gobernante, cuando un gobernante no es capaz de vivir en el mismo país que gobernó anteriormente, y donde ese gobernante no puede ser tomado como una referencia válida en cuanto a los ingresos que tuvo mientras desempeñó el cargo, bueno, ahí ya tú te das cuenta que ahí no hay nada más que buscar. El tipo fue un ladrón y fue un asesino, y de paso es un despreciable porque nadie lo quiere ver en la avenida ni en la calle donde vive. Entonces ese es el caso con los dictadores. Y los que se mueren, los vamos celebrando, Daniel. Los vamos celebrando porque son una lacra menos para la sociedad. ¿Cuál sociedad? La venezolana, la cubana, la panameña. Bueno, no hablamos de Noriega, que se murió también reciente. Otro más que se fue para el pote. La colombiana, la argentina, la chilena, la que fuere, todas, los países del África. Lo celebramos como celebramos hoy, y por eso hicimos este episodio. El pase, yo no sé si a mejor o a peor vida, de Robert Mugabe. No, para la paila. El diablo está haciendo parrilla porque llegó la morcilla. Se nos acabó el episodio. Les recordamos que estamos en patreon.com. Si ustedes quieren ver los episodios de Fin de Político antes que nadie, los pueden ver en la cuenta de patreon.com. Y si quieren ayudar a que este contenido se siga haciendo para que de forma gratuita la gente que está en Venezuela y que no puede colaborar con nosotros económicamente siga disfrutando de este contenido, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndose a nuestro Patreon, patreon.com/neguadolfo, patreon.com/delaraf. El costo, $1, $2, $5 es el costo de un café, y a veces menos que un café que usted nos va a brindar al mes, y con ese aporte pequeñito que usted hace nos permite seguir generando contenidos para la gente que no puede pagarlo en Venezuela, siga teniendo contenido ante el silencio absoluto que hay en Venezuela de contenidos informativos y de opinión libre. Pero además se llevan el premio
de que lo ven tempranito en la mañana los sábados, antes de que el episodio sea público, como siempre, tanto el episodio de Fin de Político en mi canal de YouTube como la ñapa, que ya la van a poder disfrutar también, y abajo tienen el link en el canal de YouTube de Daniel Lara. Abajo les dejo el link. Bueno, sin más que decirles y agradeciéndoles por acompañarnos en este episodio 17 de Fin de Político, les decimos hasta la próxima.